Martes 9 de mayo, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. A continuación, los titulares de la jornada. Congreso de la República en receso por actualización del sistema de votación. Diputados aprovechan para hacer campaña electoral en horario laboral. Alcalde de San Antonio y Lotenango en Quiché acusa al gobernador departamental de participar en actividad política y lo responsabiliza por la seguridad en las elecciones. Carreras clandestinas se expanden en la carretera a El Salvador y otros puntos de la ciudad. Autoridades de tránsito toman medidas drásticas con multas de hasta 25,000 quetzales. Juicio a José Rubén Zamora. Analistas confirman autenticidad de grabaciones de testigo clave y abogado abandona caso por quebrantos de salud. Polvo del Sahara llega a nuestro país. Autoridades recomiendan medidas preventivas para cuidar la salud y en esta emisión se las contamos. Histórico veredicto. Tribunal declara a Donald Trump culpable de agresión sexual y difamación a experiodista y ordena indemnización de $5 millones. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Soy Alberto Toro Bielma, mi compañera María Luisa Gómez se encuentra de descanso, pero ya estamos listos para informarlos y vamos a iniciar en materia electoral. En plena época de campaña electoral, el Congreso de la República decidió actualizar el sistema de votación, lo cual impide la realización de plenos. Esto ha provocado que los diputados aprovechen el tiempo para dedicarse a hacer campaña, incluso en horario laboral. A pesar de que aún faltan 6 días para que finalice el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso, los diputados no han tenido plenos desde el 26 de abril pasado y se han enfocado en la campaña electoral en búsqueda de la reelección. Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social del organismo legislativo justifica que están en proceso de hacer una actualización del sistema de asistencia y votación, así como del tablero del hemiciclo y del sistema instalado en las curules de los diputados, lo cual ha impedido realizar plenos. Dichos trabajos coinciden con la recta final del primer periodo de sesiones, con lo cual los principales favorecidos son los diputados distritales, quienes en época ordinaria deben viajar desde sus departamentos hasta la capital por los plenos, pero con la actualización del sistema pueden permanecer en sus distritos realizando campaña. Según la Dirección de Comunicación Social, los técnicos han reiniciado el sistema en varias ocasiones para el desarrollo de los plenos, por lo cual se hizo la actualización. En 6 días los diputados entrarán en receso y solo tienen la obligación de sesionar 2 veces al mes para cobrar los 9,600 quetzales que se les paguen dietas por acudir a los plenos y 2 reuniones de las comisiones de trabajo para devengar 5,000 más. Pese a que no hay sesiones plenarias, los diputados son cuidadosos y algunos evitan publicar su participación en actividades de campaña de lunes a viernes, considerando que el inciso F del artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que es prohibido que los funcionarios o empleados públicos se dediquen durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral. Entre los casos que se han observado en redes sociales de partidos realizando campaña de lunes a viernes en horario aparentemente laboral se encuentran Semilla, Vamos, así como el partido Voz, según publicaciones que ellos mismos han realizado en sus plataformas digitales. Los diputados volverán a tener plenos de forma semanal hasta el 1 de agosto, cuando comience el segundo periodo ordinario de sesiones. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y miembros del Comité Cívico Nacional solicitaron al Ministerio Público que les brinde información sobre las denuncias o procesos abiertos en contra de los candidatos a la presidencia y a diputaciones por el Estado Nacional. En medio de los señalamientos que han surgido entre quienes buscan llegar a los puestos públicos que se repartirán el próximo 25 de junio en las votaciones, los miembros del Movimiento Cívico Nacional solicitaron al Ministerio Público que les brinde información sobre denuncias o procesos abiertos en contra de los binomios que buscan llegar a la presidencia del país, así como de los candidatos a diputados por el Estado Nacional. Según explicaron sus miembros, esta información será colocada en la plataforma Yo Voto Mejor, la cual se habilitó hace algunos meses y que tiene
tiene detalles de cada candidato para los distintos cargos, pero que hasta el momento no tiene datos sobre señalamientos contra los postulantes. Sin embargo, vemos que una de las grandes carencias de información que hay sobre los candidatos es cuál ha sido su pasado y si tienen alguna denuncia o investigación o condena de algún caso penal en su contra. Entonces hicimos el desplegado de los candidatos para hacerle llegar al Ministerio Público, porque consideramos que bajo el resguardo y digamos bajo la regulación constitucional, los ciudadanos podemos saber si los candidatos que están corriendo a un puesto público tienen o han sido sujetos de una investigación penal por parte del Ministerio Público. En la actualidad, según el Movimiento Cívico Nacional, en la plataforma se ha publicado el historial de los partidos por los cuales se han postulado los candidatos. Además, habilitaron un espacio para que las personas puedan darles información sobre señalamientos contra los postulantes. Si no se les otorga la información por parte del ente investigador, según el movimiento, harían la petición por la vía legal. Sin embargo, esperan que se les entreguen los detalles y de momento solo han contemplado requerir la información al Ministerio Público. Actualmente solo lo realizaremos al Ministerio Público porque, por ejemplo, en el organismo judicial ya son expedientes en donde solo las partes procesales pueden tener acceso a él. Y nosotros nos estamos enfocando en conocer si hay denuncias, si han habido investigaciones, que es la parte pública, que el Ministerio Público regularmente también comunica en algunas ocasiones sobre algunos casos. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mientras tanto, la Junta Electoral Departamental de Escuintla está realizando reuniones con los diferentes partidos políticos y con aquellos entes que tienen su participación en el proceso electoral, con la misión de concientizar a todos para que se desarrollen las votaciones con tranquilidad. Durante estas reuniones se capacita a todos los fiscales departamentales y sus suplentes en la ley electoral y de partidos políticos. Por su parte, las autoridades de la Policía Nacional Civil aseguran que están haciendo sondeos para garantizar la seguridad, no solo en aquellos municipios con antecedentes violentos. El ex candidato presidencial y condenado en Estados Unidos, Manuel Valdizón, denunció este martes por la tarde al presidenciable de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, porque lo insultó. Durante el fin de semana, Pineda calificó a la familia de Valdizón como sus enemigos debido a que están accionando legalmente para anular asambleas y la participación del candidato presidencial que figura en el primer lugar de la intención de voto. Valdizón denunció a Pineda por sedición, actividad contra la seguridad de la nación, amenazas, difamación, acusación y denuncia falsa. Es increíble que la prepotencia de este señor ha llegado a extremos, a abusar, a difamar, a insultar de una manera inadecuada a toda una familia que es reconocida y es prestigiosa en el departamento del Petén. Si sus cosas no le salen bien, no es responsabilidad nuestra. Si él está cometiendo ilegalidades, no es responsabilidad nuestra. No nos tiene que achacar esa acción a nosotros. Yo vengo juntamente con nuestros abogados a presentar esta acción penal a título personal, porque ha atacado a la familia Valdizón. Llegó el momento y, como lo dije en una presentación anterior, no nos vamos a dejar. Y el alcalde de San Antonio Ilotenango, en Quiché, señaló al gobernador departamental de haber participado en una caminata política del partido Vamos en su municipio y lo responsabilizó de lo que pudiera pasar en esa región, ya que ese municipio se encuentra dentro de los puntos rojos de violencia electoral en ese departamento. El alcalde de San Antonio Ilotenango, Quiché, Domingo Agiatascho, señaló al gobernador departamental de haber participado en una caminata con el candidato a alcalde del partido Vamos en ese municipio. Responsabilizó al gobernador si se diera la falta de seguridad en las próximas elecciones en San Antonio Ilotenango. Además, indicó que podría iniciar acciones legales en su contra. Agiatascho busca la reelección como jefe edil con el partido Cabal. Ahorita hay grabaciones donde él aparece en la caminata. Si las elecciones contamos con escasez de policía, él está haciendo los juegos chucos y él lo vamos a responsabilizar
que él sea el responsable de todo lo que pueda pasar en las elecciones que vienen, porque él no debe de estar ahí. El gobernador confirmó que participó en la caminata y aseguró que la ley se lo permite, ya que lo ha hecho fuera de su horario laboral. Expresó que él es el gobernador departamental y va a actuar sin tener ninguna inclinación política. Así es, yo le digo, definitivamente yo he participado en algunas caminatas, pero lo hago en mis tiempos libres, lo hago fuera del horario, lo he hecho fines de semana en algunas ocasiones y como le digo, pues a la ley a mí no me prohíbe hacerlo, pero yo sí quiero mandarle un mensaje muy claro al señor alcalde. Yo soy el gobernador departamental y voy a actuar como tal, como gobernador departamental, sin ver banderas políticas. San Antonio y Lotenango está dentro de los puntos rojos en donde se podría registrar violencia electoral. Hace 4 años se repitieron las elecciones municipales por disturbios entre las dos agrupaciones políticas que nuevamente se enfrentan este año. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El verano refrescante de Electoral presenta. Vamos a cambiar de tema. A tan solo 9 días de que el gobierno recibiera la autopista Palín-Escuintla, luego de concluir concesión, se puede apreciar ya el descuido en ese tramo. La basura se empieza a acumular, la ruta presenta daños y los vehículos circulan a gran velocidad, algo que lamentan vecinos del sector. Vecinos del sector lamentan que la entidad que se supone quedó a cargo de la autopista no se esté ocupando del mantenimiento, pues se está acumulando la basura tanto en las cunetas como en aquellas zonas donde se ubicaban las cabinas SOS. Además, no se ve que esté verificando que se cumpla con el límite de velocidad. La autopista, en poco tiempo que lleva de terminar la concesión, pues se mantiene un poco abandonada. No están cumpliendo con lo que estableció el gobierno porque dijeron que no iban a entrar transporte pesado de 5 o 6 ejes. Al parecer ya cambiaron, donde va a ser por peso. Y lamentablemente aquí no se sabe cómo saber cuánto peso lleva un camión porque no tienen nada como pesar, ¿verdad? Y otro es de que las velocidades no las están controlando. Es pura mentira que están midiendo las velocidades, pero al parecer, si usted se da cuenta, los camiones y carros como pasan ahorita, llevan más de 100 kilómetros por hora y supuestamente son 80 kilómetros por hora. Aquí cerca de nosotros pues hay mucha basura, se está descuidando mucho la autopista y no es justo que uno pague un impuesto que va a dar a las arcas del gobierno solo para que lo saquean todo. La falta de asistencia vial afecta también a los automovilistas, cuyos vehículos presentan desperfectos mecánicos y se quedan en la ruta, exponiendo a ser víctimas de la delincuencia, sobre todo en horas de la noche. Por lo tanto, también hacemos un llamado al ministro de Gobernación para que la seguridad se mantenga más estable, porque hay policía, cierto, pero al parecer como que no realicen su trabajo como debe de ser. Para Guatevisión, Carlos Paredes. El Ministerio de Gobernación publicó este martes un acuerdo que faculta al Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que haga cumplir las condiciones de circulación para el transporte de carga en la autopista Palín-Escuintla. Desde el 1 de mayo de 2023, la administración del tramo pasó de la gestión privada a la pública y desde entonces las autoridades han emitido una serie de requerimientos y limitaciones respecto al tipo de vehículos que podrán utilizarlo. En la primera disposición, las autoridades indicaron que se prohibiría el paso de transportes con 6 o más ejes, pero ayer los transportistas informaron que habían llegado a un acuerdo con las autoridades para permitir el paso de vehículos con más ejes. Las autoridades determinaron que la Dirección General de Caminos deberá instalar, mantener, operar y administrar las actividades de control de pesos y dimensiones de los vehículos a través de estaciones de control de pesaje fijo y operativos de báscula móvil. El verano refrescante de Electoral presentó. Y durante los últimos meses, las autoridades de tránsito han identificado carreras clandestinas en la carretera a El Salvador y en otros puntos de la ciudad. Advierten que por este tipo de prácticas hay multas de hasta 25,000 quetzales. Un tramo de la ruta carretera a El Salvador se ha convertido en una pista para carreras clandestinas y parece ser el plan B para los organizadores de este tipo de competencias ilegales cuando no las pueden llevar a cabo en la ciudad de Guatemala, estiman las autoridades de tránsito. Vehículos a gran velocidad y filas de espectadores a la orilla de la carretera, algunos sosteniendo sus teléfonos celulares para grabar el momento. Así es comúnmente el ambiente de estos eventos y se evidencia en unos videos publicados en las redes sociales.
Es en el kilómetro 20 de la ruta CA1 Oriente, en jurisdicción de Fraijanes, en donde desde noviembre del 2021 se han hecho operativos por las autoridades de tránsito para impedir las carreras. Pero según las autoridades, se trata de un sector que resulta siendo la otra alternativa cuando se impide que transiten en el sector de las Américas y Liberación, en la zona 13 de la ciudad capital. Las autoridades trataron de anticiparse y bloquearon el paso del Boulevard Juan Pablo II en la zona 13 y vigilaron el área en los últimos 2 fines de semana, durante el fin de semana largo previo al 1 de mayo y los pasados 5 y 6 de mayo. Creemos que al verse copados en la ciudad capital y que no se les permitió esas actividades riesgosas, decidieron hacerlo en rutas extraurbanas en Villacanales o Fraijanes, informó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala. Otros puntos de las carreras son en la 20K de la zona 10 capitalina, El Naranjo, el Hipódromo del Norte y Calzada Tanasio Azul, tanto en automóviles así como en motocicletas. Un momento de euforia y adrenalina puede resultar en una sanción de 25,000 quetzales según lo establecido en la ley, pero además cobrar víctimas por el alto riesgo que se ocasiona en accidentes de tránsito que involucran a otros conductores o a peatones. Con información de Sandy Pineda de Prensa Libre, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Y en sucesos, un hecho criminal quedó documentado por el circuito de videovigilancia que tiene la Asociación de Vecinos de Vista Hermosa 2 en la zona 15 de Guatemala. De acuerdo con los representantes de la asociación, el hecho criminal ocurrió sobre la 21 Avenida, cerca de la salida hacia un restaurante de comida rápida. 2 individuos de una motocicleta con las placas tapadas y el piloto sin casco asaltaron a una joven mujer, vecina del residencial, cuando se dirigía hacia su trabajo. La víctima buscaba la estación del bus que está sobre el Boulevard Vista Hermosa. Según la denuncia, los sujetos, al verla caminar sola a esa hora, la abordaron directamente y le robaron sus pertenencias. Eso es lo que se aprecia en las imágenes que han compartido los integrantes de la Asociación de Vecinos. Le robaron dinero en efectivo, documentos personales y un celular. Con esta información nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos más noticias. Continuamos con más información y la Sala Segunda de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria contra Virginia La Parra, exfiscal del Ministerio Público, condenada por abuso de autoridad de forma continuada. El 16 de diciembre de 2022, La Parra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango, fue condenada a 4 años de prisión conmutable a razón de 10 quetzales diarios, luego de que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal la encontrara culpable. La exfiscal anticorrupción fue sentenciada por haber denunciado a un juez en 2018 sin haber tenido autorización de la FECI en Guatemala. En la última audiencia del caso, el 15 de diciembre, La Parra dio sus últimas palabras y defendió su inocencia ante las acusaciones que vertió en su contra el juez Lester Castellanos. Y el juzgado tercero de instancia penal resolvió ligar a proceso penal al ciudadano suizo Ulrich Gurner Kappeler por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos por su presunta implicación en el caso Fede Cocagua. El pasado 24 de marzo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó que investigaba un caso de supuesto lavado de dinero por millones de quetzales en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala, Fedecocagua, por lo que además se ordenó la captura de Kappeler, gerente de esa entidad. El Ministerio Público añadió que el juzgado les otorgó 2 meses para concluir la investigación y dictó prisión preventiva para el sindicado. El ciudadano suizo quedó en la prisión de Mariscal Zavala. Y uno de los abogados que representaba a José Rubén Zamora abandona el caso. Además, se reproduce grabación en la que el testigo principal del Ministerio Público en el juicio queda expuesto por revelar información de casos de alto impacto. En el juicio en contra de José Rubén Zamora este martes declararon 2 analistas que evaluaron la información que contenían teléfonos celulares confiscados a implicados y testigos. Las grabaciones se sometieron a análisis técnicos. En una de ellas figuró Ronald García Navarijo, el testigo principal del Ministerio Público en el caso. Además, al comienzo de la sesión, uno de los 2 abogados de Zamora abandonó el caso justificando quebrantos de salud. Luego, Maritza Marleni Pérez y Henry Misael de León Méndez, analistas del Centro de Recopilación, Análisis y Difusión de Información Criminal de la Policía Nacional Civil,
detallaron en el debate cómo recopilaron la información de los celulares confiscados. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, durante el interrogatorio a los analistas, trató de dejar claro que la recolección de grabaciones que se hizo a su testigo clave son auténticas y legales. Estas grabaciones se reprodujeron en la sala de audiencias del Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Una de ellas fue grabada por García Navarijo el 9 de agosto de 2021 en Casa de Zamora, junto a los abogados Mario Castañeda, Romeo Montoya y Flora Silva, exfinanciera del periódico. En esta reunión, el testigo principal del Ministerio Público le recuerda a Zamora que, por su calidad de sindicado en el caso Corrupción Arca, pudo ver el expediente y confirmó que unos cheques lo implicaban en otra investigación a un banco que compró bienes y publicidad. García Navarijo, en agosto de 2021, gestionaba a la vez su colaboración eficaz, pero luego no se concretó. Yo me puse a ver ojo por ojo y ojo por ojo, cuando me di cuenta que ahí, no sé si se les fue la onda, metieron todo lo de bases también. Y dentro de todo lo de bases metieron los casos, pero no especifican número de cheques. ¿Y ese CD lo tenemos? Sí, yo tengo el CD. ¿Y ahí no puedes dar una copia? No, una copia, sí. Buscarte el documento donde está eso. Sí. Sí, porque es un informe de la CICIG. La grabación se reprodujo por más de una hora y el informe de esa prueba fue ratificada por el analista de la Policía Nacional Civil, de León Méndez. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida en el set de Noticiero Guatevisión a Luis Pedro Barrios. Él es uno de los conductores del podcast Política sin Pajas. Luis Pedro, bienvenido nuevamente al set de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias, Alberto. Ya me hacía falta andar por acá porque ya 2 semanas que no los veía, había venido Majito. Pero sí, ya hacía falta venir aquí, estar aquí con ustedes. Gracias. Y la idea justamente de estar acá con nosotros es compartir con la audiencia de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión cómo ha sido esa conexión y la receptividad por parte del público objetivo de este podcast, que en un principio se habló que eran jóvenes. Exacto. Ha sido muy buena, la verdad hemos tenido muy buena audiencia, hemos conectado muy bien con los jóvenes. Incluso hemos visitado universidades y todo esto y nos han dicho, ustedes son los del programa, ustedes son los de Política sin Pajas, y uno así se siente feliz, ¿verdad? Uno se siente emocionado de poder conectar con la juventud y de poderlos acercar a este tema que es tan importante, claro, en nuestra sociedad. Y esa felicidad es parte porque se está cumpliendo con el objetivo principal, que es llegar a la comunidad joven y hablar justamente de este proceso electoral y de política sin pajas. La semana pasada hubo algo que no es tan usual, y es que salieron al aire 2 veces, estuvieron al aire jueves y viernes. ¿Cómo va a ser esta semana la dinámica de Política sin Pajas y por qué canales de información? Exacto, mira. Esta semana vamos a estar el jueves a las 8 de la noche y vamos a estar hablando un tema muy interesante. Esta semana solo es una vez, okay, muy bien. Solo toca el jueves. Y vamos a estar hablando de esos que nos venden humo, ¿verdad? De esas propuestas que nos venden humo, que hace así como la pena de muerte o nosotros le vamos a ofrecer esto, que no van acorde y que al final no se terminan cumpliendo. Entonces, vamos a tener precaución con esas propuestas que nos están ofreciendo, por lo cual vamos a hablar sobre ese tema y cómo poderlas identificar, ¿verdad? Cómo poder estar pendientes en las redes sociales. Vamos a estar por los canales de YouTube y Facebook Live de Guatevisión y de Prensa Libre. A ver, van a hablar justamente de algunas propuestas, pero van a tener con ustedes especialistas que hablen justamente si es viable o no esa propuesta del candidato presidencial, que hay varios casos. Sí, hay varios casos y vamos a tener a 2 especialistas muy importantes. Uno es Alejandro Morales. Él está ahorita en analista político, ¿verdad? Muy importante. Y vamos a estar hablando sobre este tema, ¿verdad? Con él y pues a ver qué nos cuenta y a ver qué nos hace ver sobre esta realidad y qué es lo que sucede con estas propuestas que en algún caso no se llegan a cumplir, ¿verdad? ¿Solo son propuestas de candidatos presidenciales o también hay alguna propuesta de un diputado, de algún acuerdo que quiere ingresar en el Congreso de la República luego de triunfar en las elecciones legislativas? Exacto, hay propuestas como esta de sábado de oración, ¿verdad? Que no se llevó a dar y que solo se quedó ahí y que era propuesta que nosotros pensamos que pueden haber temas más importantes que abarcar en este momento dentro del país, ¿verdad? O también se podría decir esto del tamal, ¿verdad? No sé si recuerdas tú que lo querían volver patrimonio. Entonces hay varias propuestas que son más importantes y que nosotros creemos que se pueden poner en pie, ¿verdad? Y seguir, por ejemplo, esto de no quitarle
presupuesto a salud y aumentarlo en dietas del Congreso. Esto es algo que se debería de ver y que deberíamos de estar todos enterados, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, tenemos que buscar la información y saber qué es lo que está sucediendo. No solo las propuestas de los políticos ahorita en este momento, de que yo les ofrezco esto, o yo les ofrezco un bono de 100 quetzales, de 5,000 que no han salido por ahí, sino que también qué sucede dentro de nuestro Congreso de la República, porque ahí se aprueban varias cosas que a veces nosotros no nos enteramos y pasan desapercibidos dentro de la sociedad. ¿Visita a alguna universidad o algún punto de la ciudad para hacer esas encuestas que siempre veo uno de tus compañeros justamente preguntando ¿dónde? A la gente en la calle? Por el momento estamos así como viendo en dónde podemos ir a preguntar, dónde nos podemos ir a centrar. Más que todo vamos a estar por aquí en estos sectores de zona 11, que es lo que buscamos. Y pues por el momento todavía queda, ¿verdad? ¿Dónde poder ir a entrevistar a la gente? Todavía no lo tenemos definido, pero cuando lo tengamos nosotros se los comentamos ahí en redes sociales. Así que si llegan a verlos en las calles de Guatemala, por favor colaboren y pueden hablar frente al micrófono de ellos de política sin pajas. La invitación para este jueves es redes sociales, etiqueta que van a utilizar para posicionar ese podcast y para que cada vez sean más las personas que se sumen a visualizarlo. No les vendan humo. No les vendan humo, ¿sí? Esa es la etiqueta y nos vamos con ese tema. Vamos a estar, recuerden, en YouTube y en Facebook de Prensa Libre y de Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de política sin pajas. Y hablando de jóvenes, hablando de podcast, llegó el momento de tocar temas importantes como la tecnología. En la actualidad, los conectores y cables USB son elementos esenciales para la transferencia de datos y energía en distintos dispositivos electrónicos. Existen diferentes tipos de conectores y cables USB, cada uno con sus características y funciones específicas. Creemos en los gamers. Juega o streamea, armando tu equipo con las mejores marcas si eres un gamer exigente. Intelab, te conecta hacia la tecnología. Por supuesto, Linky. Tener un cable dañado, como por ejemplo el de tu celular, puede ser dañino para tu dispositivo como para tu seguridad personal, ya que puede existir picos de tensión que sobrecalienten el dispositivo o algún cortocircuito y provocar alguna quemadura al usuario. Por eso, en Intelab encontrarás una variedad de cables que pueden ser útiles para cualquier dispositivo que requiera un cambio de los mismos. Si quieres aclarar cualquier duda, no te despegues de tu pantalla. Bienvenidos a Linky Tips. Tipos de estándares USB. USB 1.0 son los más antiguos y el estándar USB de menor velocidad. Su tasa de transferencia es de una velocidad de 1,5 minibytes por segundo y es utilizado generalmente en periféricos como los teclados, mouse o webcams. USB 2.0. Su velocidad es de solo 480 megabytes por segundo. Se usa por mucho para cargar algunos dispositivos con 2,5 watts de potencia. USB 3.0. Este estándar transfiere datos a una velocidad de 4,8 gigabytes por segundo, el doble que los USB 2.0. Los podemos diferenciar porque suelen ser azules, aunque no siempre es así. Tipos de conectores USB. USB tipo A. Son los más comunes, tienen una forma rectangular y dependiendo de si es macho o hembra, encontramos las conexiones en el extremo o en el interior del puerto. USB tipo B. Son conocidos por estar en la mayoría de impresoras y escáneres. Tienen una forma más cuadrada con una pequeña muesca en la parte superior. USB tipo C es el tipo de conector más moderno y es el sucesor de los micro USB. Se caracteriza por ser completamente reversible, por lo que puedes conectarlo siempre por cualquiera de sus lados. Recuerda visitar cualquiera de las tiendas Intelab, en donde encontrarás lo último en tecnología para ti. Y si quieres saber qué más hace la tecnología, sigue la cuenta de Intelab en TikTok. Te espero con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips, gracias a Intelab. Creemos
enfocamos en los gamers. Juega o streamea, armando tu equipo con las mejores marcas si eres un gamer exigente. Intelab, te conecta hacia la tecnología. Bueno, y luego de hablar de tecnología, de temas judiciales y de política sin pajas, llegó el momento de una pausa. Más adelante tenemos otras informaciones. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Juez del Tribunal Federal de Nueva York declara a Donald Trump responsable de agresión sexual y difamación. ¿Con cuánto deberá resarcirla? Le contamos en breve. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y datos del Instituto Nacional de Estadística, lanzó esta mañana un tablero virtual para la visualización de los datos de la vacunación de esquema regular del país, con información desde el año 2017 hasta marzo de 2023. Según las autoridades, la herramienta permitirá no solo monitorear la cobertura de la vacunación en la población guatemalteca, sino también identificar brechas para trabajar en estrategias desde la cartera de salud. Las vacunas disponibles en la plataforma de monitoreo sobre las coberturas en menores de 5 años son BCG, hepatitis B, polio, pentavalente, neumococo, rotavirus, SPR y DPT, así como del virus del papiloma humano en niñas y adolescentes de 9 a 16 años. La información en la plataforma se actualizará la tercera semana del mes con el corte anterior. Y el polvo del Sahara ha llegado a nuestro país y, según las autoridades, podría intensificarse más adelante en el año, por lo que es necesario adoptar medidas de prevención para la salud. En la siguiente nota le contamos cuáles son. En la tarde del 8 de mayo, el INSIBUME alertó sobre el ingreso de polvo del Sahara a nuestro país. Las autoridades indicaron que se trata de una masa de aire caliente y seca que se desplaza desde el norte de África hacia el sur de Estados Unidos, México, América Central y el Caribe. Y aunque en su totalidad podría pesar toneladas, esta está dispersa en pequeñas partículas que, según indicaron, permanecerán en el ambiente hasta el próximo 14 de mayo. Asimismo, Luis Hernández del Departamento de Investigación y Recursos y Servicios Hídricos del INSIBUME explica más sobre este fenómeno. La concentración de arena proveniente del desierto del Sahara en el aire actualmente se mide por medio de tecnologías satelitales, ya que esta aún se encuentra en la atmósfera, por lo que nuestros instrumentos de medición que se encuentran a nivel de la superficie terrestre aún no lo registran. Por el momento solo está ingresando una pequeña masa de polvo al país. Esta es una masa preliminar, por decirlo de alguna forma, y la cual se estará dispersando según las proyecciones hasta el día domingo de esta semana. El fenómeno en sí inicia desde mediados de junio aproximadamente y finaliza hasta mediados de agosto. Asimismo, Hernández indicó que estos polvos contribuyen de manera natural a los ciclos de la tierra debido a sus nutrientes. Sin embargo, señaló también que podría tener repercusiones en nuestra salud. Por eso entrevistamos al médico Luis Rosal. Él está especializado en neumología y estas son las recomendaciones que nos da, especialmente si usted padece de problemas pulmonares, respiratorios o de alergias. Según la Organización Mundial de la Salud, parece que también esos polvos pueden contener ciertas esporas, hierro, mercurio y pesticidas que pueden estar en el polvo. Lo que se recomienda realmente es principalmente en los niños, principalmente menores de 5 años, los adultos de tercera edad, las embarazadas, lavarse bien las manos, humedecer el piso antes de principalmente barrer, y es conveniente para ellos muchas veces también usar mascarillas en el caso fuera mucho el polvo que se presenta. Así que si usted ya padece de alguna enfermedad respiratoria, la recomendación principal es que continúe con su medicina preventiva y que esté también al pendiente de su salud visual. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y vean esta imagen.
Esto ocurrió hace 8 meses en la aldea Manzanote, en Palencia, y fue justamente porque unas grietas gigantescas destruyeron las viviendas del lugar. Él fue declarado inhabitable y a pesar del riesgo y del tiempo, los vecinos se han visto la necesidad de volver porque no tienen dinero para cubrir un alquiler. Donde llovió se comenzó a levantar, mire, todo acá. Las grietas lucen pequeñas en comparación a las gigantescas que meses atrás pasaban al frente de su casa. Antes no se iba así, sin topar, y ahora sí. El temor que la dantesca imagen que colapsó parte de su terreno vuelva a repetirse es evidente, pese a que las autoridades de la Municipalidad de Palencia y del Ministerio de Comunicaciones rellenaron las mismas. En el primer aguacero se pudo observar que se grietó otra vez. En el segundo, en la parte donde está la cocina, pues otra vez se hizo más la grieta, o sea, se abrió más y la torta se está levantando. 245 días han transcurrido desde las grietas que dejaron en ruinas la aldea El Manzanote, esto en Palencia. Acá al menos 68 viviendas quedaron reducidas a escombros y aunque las autoridades ya han maquillado en gran parte todo aquello que es visible como la ruta principal, acá todavía se sigue evidenciando aquello que obligó a las familias a ser evacuadas. Esas viviendas ya se están empezando a construir, ya hay el traslado de materiales y en el nombre de Dios en un periodo de 3 meses ellos tendrán de nuevo su vivienda. El costo de cada casa, según Fopavi, será de 38.500 quetzales. Aún así, los beneficiarios deben pagar la mano de obra y otros servicios. Nosotros tenemos que pagar el ayudante y tenemos que darle nosotros lo que son los alimentos para el ayudante que va a construir la casa. Un promedio más o menos de unos 3.000 quetzales. Algunos habitantes aún quieren recuperar algo de aquello que les costó construir toda la vida y que en meses la naturaleza se los quitó. Otros han vuelto a habitar sus casas, obligados ante el costo de los altos alquileres que superaban su bolsillo. Esto pese al peligro constante por las grietas que ahora forman parte del paisaje e incluso de sus hogares. Es difícil estar alquilando pues porque no alcanza el dinero para alquilar en otro lugar. Nos toca que regresar. Cualquier cosa puede pasar con el inicio del invierno y nos toca que desalojar otra vez y las construcciones de las casas que nos ofrecieron no están hechas, entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahora, una de las preguntas que se hacen los habitantes de la aldea El Manzanote es ¿cuándo estarán listas sus nuevas viviendas? Y a esto se suma, ¿de dónde estarán sacando los recursos para poder pagar al ayudante de albañil que les pueda reconstruir su nuevo hogar? Con imágenes de María José Cordero y Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Star. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo y comenzamos con un tema que ha estado en la opinión pública durante las últimas horas y es que un jurado del Tribunal Federal de Nueva York declaró este martes a Donald Trump responsable de agresión sexual y difamación a la ex periodista E. Jean Carroll en la década de 1990 y tendrá que resarcirla con $5 millones por daños y perjuicios. Donald Trump fue declarado culpable de agresión sexual. Los 9 miembros de un jurado del Tribunal Federal de Nueva York declararon responsable de agresión sexual y difamación a Trump contra la experiodista E. Jean Carroll en la década de 1990. El expresidente tendrá que resarcirla con $5 millones por daños y perjuicios. Acusado solo por la vía civil y no penal, Trump calificó de vergüenza la sentencia y aseguró no conocer a la acusadora en una publicación en su red Truth Social. Carroll, de 79 años, sostiene que Trump la violó en los probadores de unos grandes almacenes de lujo neoyorquinos en 1996. La excolumnista de la revista Elle también denunció al magnate por difamación después de que ella hiciera pública su acusación en un libro en 2019. La defensa de Carroll presentó como testigos en el juicio a otras 2 mujeres que dijeron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Trump. Cerca de una docena de mujeres lo acusaron de agresión sexual antes de las elecciones de 2016.
en las que llegó a la presidencia de Estados Unidos. El republicano, que aspira a volver a la Casa Blanca en los comicios de 2024, siempre ha negado los señalamientos y hasta ahora nunca había sido condenado por la justicia. El expresidente también es investigado por el presunto pago a una estrella porno para comprar su silencio, sus esfuerzos para revertir su derrota electoral en 2020 y su implicación en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Y a solo días del cambio de reglas en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un operativo en El Paso, Texas, para expulsar a migrantes que evadieron a las autoridades al ingresar de manera irregular precisamente en esa ciudad fronteriza. Cientos de personas acampan en las calles. Así se despertaron los migrantes que acampan desde hace varias semanas a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas. Si no lo has hecho, te conviene entregarte en la estación más cercana de la patrulla fronteriza. Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular sin ser procesados por la patrulla fronteriza y que no tienen base legal para permanecer en el país serán expulsados. Y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación. Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos. Y bueno, me voy a entregar con la voluntad de Dios. Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Migración en este momento los puede expulsar. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses, en medio de un desconocimiento general. Lleva tu rica Coca-Cola $1. La mayoría son venezolanos. Algunos aseguran que iniciaron un proceso migratorio y ahora solo los detiene la falta de recursos para movilizarse a otros estados. La acción ocurre antes del 11 de mayo, cuando los procedimientos en la frontera cambiarán. Bajo el título 8 del Código Federal se llevarán a cabo procesos de deportación acelerada para migrantes que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no puedan determinar bases legales para permanecer en el país. Hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden. Bajo las nuevas normas migratorias, los venezolanos seguirán siendo deportados a México, mientras las otras nacionalidades podrán ser puestas en vuelos de repatriación expedita. El lado izquierdo, por favor, lado izquierdo. En otros sectores fronterizos como Brownsville, Texas, las deportaciones a México de ciudadanos venezolanos no se detienen. Según las autoridades, al menos 3 grupos con cientos de migrantes de ese país son retornados al país vecino, donde muchos evitan estar. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los principales legisladores republicanos no lograron llegar a un acuerdo este martes en conversaciones cara a cara sobre el aumento del límite de deuda de Estados Unidos de $31.4 billones, pero prometieron volver a reunirse solo 3 semanas antes de que el país norteamericano pueda ser forzado a un impago de deuda. Algo sin precedentes. Luego de aproximadamente 1 hora de conversaciones en la oficina oval, Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no mostraron signos de avance acorde a sus posturas a medida que se avecina una suspensión de pagos el 1 de junio. El mandatario demócrata aseguró que el default no es una opción para Estados Unidos. Y los incendios en el oeste de Canadá se detuvieron ligeramente, lo que permitió a varios habitantes volver a sus hogares, pero varios permanecen fuera de control y el aumento de temperaturas previsto para el fin de semana preocupa a los bomberos. Las autoridades se levantaron las órdenes de evacuación en algunas ciudades tras combatir las llamas, pero un humo sofocante invade ahora toda la región y más allá y afecta el aire hasta el Ártico y Estados Unidos. Este martes seguían activos 81 incendios, un descenso comparado al pico de 110 alcanzado hace 2 días. 24 siguen fuera de control y más de 30.000 personas fueron evacuadas en una semana. Las autoridades advirtieron, sin embargo, que las condiciones que favorecen el trabajo de los bomberos desde hace 2 días serán de corta duración, ya que se espera tiempo seco y temperaturas alrededor de los 30 grados a partir del jueves.
nuevos ataques aéreos en Israel contra la Franja de Gaza. La operación lanzada en la madrugada de este martes provocó la muerte de 13 palestinos, incluidos 3 jefes de la Yihad Islámica, un grupo clasificado de terrorista por Israel. La Unión Europea y Estados Unidos, desde el territorio controlado por el movimiento islamista Hamas, advirtieron que el ataque traerá consecuencias. Por su parte, el ejército israelí pidió a los habitantes que se encuentran a unos 40 kilómetros de la frontera con Gaza que permanezcan cerca de los refugios antibomba hasta la noche del miércoles para protegerse en caso de disparos de cohetes palestinos. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Star. Allí tenían el clima para las próximas horas en las distintas regiones del país, pero también es importante conocer el clima electoral en estos días y para esto se encuentra con nosotros Alejandra. ¿Qué tenemos para hoy en Decisión Libre? ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto acompañarte de nuevo a esta hora. Saludos a toda la audiencia para recordarles que hoy en Decisión Libre seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República y esta noche es el turno de Amílcar Pop. Él es el candidato a la presidencia de la República por la coalición URNG Maíz Winac. Por supuesto, como siempre, estaremos hablando de las diferentes propuestas, cuál es su plan de gobierno y también qué otros objetivos tiene de llegar a la presidencia de la República. Así que no se lo pierdan, desde ya invitados para interactuar en nuestras diferentes plataformas utilizando el hashtag Decisión Libre 2023. Así que en tan solo minutos damos inicio, Alberto. Gracias, Alejandra. Bueno, ya saben, al finalizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, quédense en sintonía de nuestra señal porque inicia inmediatamente Decisión Libre 2023. Y con esta invitación nos vamos a otra pausa. Ya regresamos con más información. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. A esta hora de la noche me da mucha alegría recibir en el estudio a Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto acompañarte en esta emisión. Quiero contarles que el Ministerio de Trabajo informó que sigue en busca de más empleadores en Estados Unidos para que personas que tengan perfiles ocupacionales de interés puedan viajar temporalmente y trabajar en ese país. Resaltaron que en las ferias de empleo que el ministerio realiza es importante que el aspirante ponga toda la experiencia que tiene, pues esos perfiles se analizan para ver si se adapta a alguna plaza disponible en el extranjero. Si las personas no tienen experiencia o alguna profesión, el Ministerio de Trabajo brinda capacitaciones en inglés, en marinos mercantes, enfermería y cursos en el INTECAP para que tengan un mejor perfil. Para empleos en Estados Unidos en el 2020, 39 personas fueron beneficiadas. En el 2021, 697 y hasta agosto del 2022 se contabilizaban 1,948 personas, mientras que para Canadá en el 2020 se fueron 80 personas. En el 2021, 219 y para agosto del 2022, 89. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el periodo 2020-2021 se registraron al menos 56,614 puestos de trabajo temporales en el extranjero y para este año se calcula que unas 22,990 personas viajarán a trabajar temporalmente fuera del país.
Y vamos a cambiar de tema porque el sector de vestuario y textiles, líder en exportaciones, inauguró esta mañana la 30ª edición de la Paddle Sourcing Show, que es la única feria de vestuario y textiles que se hace en la región. La 30ª edición de la Paddle Sourcing Show es un evento que reúne a empresas del sector de vestuario y textiles quienes presentan sus innovaciones, sus nuevos productos y lo que las diferencia para así generar negocios. Contamos pues con participaciones de más de 20 países en este show, en donde lo que se está mostrando es la innovación que caracteriza a la industria de vestuario y textiles en Guatemala. Se podrán dar cuenta que hay stands de maquinaria, stands de fábricas de tela, de hilo, de etiquetas, todo lo que hace este clúster que es tan importante para el país funcionar. Tecnología de hilo, tecnología de tela, hay, bueno, todo el concepto de performance wear, que quiere decir cada día la ropa está diseñada para que el atleta o la persona la utilice a su confort y a su mejor manera. Actualmente las prendas hechas en Guatemala tienen un valor agregado del 52%, que es el más alto de la región. Es por eso que el país es buscado por importantes mercados internacionales y muchos posibles inversionistas están en esta feria. El sector tiene alrededor de 21 proyectos con un potencial de inversión de $200 millones. Más de 20 empresas que están seriamente considerando Guatemala. Tendremos el día jueves y viernes un Investment Summit que está manejándose con Pronacom y el Ministerio de Economía, en donde lo que trataremos es de explicarles a los inversionistas las bondades de Guatemala. En el evento inaugural se dio un reconocimiento al grupo Eltitex, que se dedica a la elaboración de cintas y tejidos angostos y exportan a 35 países, trabajando con marcas grandes a nivel mundial. Ahora trabajan para tener procesos sostenibles. Nosotros recuperamos el agua y la volvemos a meter en el proceso. Quisiéramos llegar en el año 2025 a ser la primera empresa de elásticos en Latinoamérica que sea cero descarga. Durante esta feria, que será del 9 al 11 de mayo, también habrá 15 talleres y seminarios enfocados en el uso de las nuevas tecnologías que dan valor agregado a las prendas. Y en Hablemos de Dinero seguimos hablando de la inteligencia artificial, porque TikTok se encuentra desarrollando un modelo para incluir fotos de perfil generadas con inteligencia artificial a modo de avatares. Estos pueden generarse a partir de fotografías reales y con diferentes estilos artísticos, desde pinturas al óleo hasta imágenes realistas con diferentes atuendos y fondos. Para poder hacer uso de esta función, los usuarios de TikTok tendrán que compartir entre 3 y 10 fotografías de su rostro en diferentes posiciones y ángulos, donde se puedan ver la mayoría de sus rasgos faciales. Luego la red social elimina las fotos una vez que se haya completado el proceso. Además, los avatares creados también serán eliminados de los servidores. Esto según TikTok, con la finalidad de proteger la privacidad de los usuarios. TikTok pedirá al usuario que elija hasta 3 estilos diferentes que serán con los que creará el nuevo avatar. Cabe aclarar que estos no se crean de manera inmediata, pues pueden tardar algunos minutos. Dicha función tiene un límite de uso diario de procedimientos. Solo se puede recurrir a ella una vez cada 24 horas, por lo que cada creación debe incluir la mayor cantidad de fotografías posible para tomarlas como base, desde la que se pueda elaborar cada imagen y estilo original. Con esta información me despido, pero nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Ya con el teléfono en mano justamente para conocer los mensajes que hemos recibido al 40-013-3859. El servicio de Guate reporta que Guatevisión le ofrece para estar en contacto con ustedes directamente y así conocer cada una de sus denuncias en las comunidades. En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá. Presenta. Luego de 11 horas de trabajo para sofocar el incendio forestal que se registró en el Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal en Mixco, bomberos voluntarios y forestales, elementos del ejército, entre otros, recibieron lo que ellos llamaron el mejor pago que podían haber recibido por el trabajo efectuado. No pierda detalle del siguiente reporte. Se acercaron unos niños, los cuales hicieron un dibujo. Creo que para nosotros es un muy buen pago. Tal vez no es económico, pero ver que unos niños tomen la dedicación de hacer esto, yo creo que nos da ganas de seguir para adelante. Dice, gracias por salvar nuestro parque. Entonces, gracias a los niños que están allá atrás. Estamos para servirles y háganle caso a sus padres.
Una buena manera de retribuir el excelente trabajo de los funcionarios. Miren, Miriam de León nos envió fotografías del halo que se registró en horas de la mañana de este martes. Las imágenes se muestran la formación de un doble aro a eso de las 11 de la mañana y fue visto a la distancia por cientos de personas. Un espectáculo natural. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en tan solo minutos inicia Decisión Libre 2023 y para estas y otras informaciones ingresen a nuestro sitio en internet guatevision.com y prensalibre.com. Vamos a despedirnos con estas imágenes que trata del artista español Pablo Picasso, que no recibió ninguna formación formal en escultura y nunca vendió una sola de sus piezas. Sin embargo, sus obras en la forma siguieron siendo intensamente personales para él y apreciaba muchas de ellas, casi como miembros de la familia. Ahora, una expresión menos conocida del genio del cubismo y el surrealismo son el centro de una exposición en el Museo Picasso de Málaga con motivo del 50 aniversario de la muerte del artista. Así le decimos, buenas noches.